Hoy estoy transmitiendo por YouTube, pero no en el canal de siempre que se llama Javier Soria, sino estamos transmitiendo en el canal alterno que tenemos que se llama Presta Atención. Entonces, desafortunadamente nos penalizaron el martes en la madrugada o en la mañana me llegó una notificación de penalización por un video. Entonces, pues me penalizaron y no puedo subir yo videos ni hacer transmisiones en vivo durante una semana. Entonces, pues ahorita el canal está penalizado. Aparte de que el video me lo borraron, me quitaron el contenido y pues por esa situación, pues no puedo usar el canal de Pastor Javier Soria. Que pues de todos modos, dentro de lo que cabe, pues es vamos a decir que no me fue tan mal, porque ya Pastor Javier Soria ya tenía penalizaciones y una tercera y cerraban el canal, lo suspendían, pero no sucedió así. Simplemente me penalizaron una semana, como si fuera primera vez. Entonces, pues por esas situaciones que no estoy transmitiendo en Pastor Javier Soria. Donde estoy transmitiendo se presta atención, pero igual pues tal vez ahorita muchos no se van a enterar, a menos de que les llegue alguna notificación, que es lo que no me estaban comentando el martes, de que a algunos les llegaron notificación de que estaba en el de canal de Presta Atención. Entonces, pues ya, ¿qué les puedo decir? La censura, pues cada vez es más fuerte. De hecho, el motivo de la penalización fue por el video que hoy voy a transmitir. Voy a hablar de la gran rama. Espero que me entienda cuando hablo de la gran rama. Para no decir palabras hirientes, ofensivas. Es una grande ironía, ¿no? Porque YouTube se pone muy quisquilloso con ciertas palabras, cierto contenido, y no toquemos a los sionistas porque, uff, peor el asunto. Pero hay definitivamente mucho contenido en YouTube, casi pornográfico. Hay videos de brujería y hechicería y no pasa nada. Y, y cuando hablamos de la Biblia, porque lo que hablé fueron puros versículos de la Biblia, pues viene la censura. Entonces, pero pues no sé, eh, en la mañana estaba leyendo un versículo, se los voy a leer, Isaías capítulo 58 dice, clama a voz en cuello, Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día,
y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios, pero pues están llenos de pecado y corrupción. Y pues aquí hablamos de del pueblo de, tengo que ser muy cuidadoso. Ya ni siquiera puedo decir Israel, el pueblo de Dios. Ya no puedo, voy a, ya no puedo decir Israel. No más para que vea hasta dónde llegamos ya. Entonces, pero bueno, no me voy a detener. Ese video que quitaron, hoy lo voy a compartir en este canal. Pero lo voy a compartir de una manera para que no me lo censuren. Voy a hablar, no voy a mencionar palabras audibles, palabras que de alguna manera se comprometan. Yo pido que en ese momento usted me ponga atención porque voy a leer los versículos, pero hay palabras que las voy a omitir. Pero bueno, usted las va a poder ver en el texto y las va a poder leer. Y como dice aquí, no me voy a detener y voy a proclamar lo que se tiene que decir. Entonces, pues vamos a empezar porque es un poquito largo el tema y como hoy es miércoles, pues me tengo que retirar pues rápidamente. Amén. Y pues el tema que ya viene con unas cosas adicionales, al final siempre Dios añade, se llama la gran rama. Perdón, espero que usted me entienda por qué lo digo de esa manera. Voy a tratar de ser muy quisquilloso, no decir palabras ofensivas, porque YouTube es muy pulcro, muy puritano y se ofende con algunas palabras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra, honor y alabanza. Pedimos tu guianza, tu dirección, pues para poder exponer y compartir de manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y antes de empezar, eh, va de nuevo mi exhortación, mi invitación. De veras, si usted quiere seguir teniendo contacto con nosotros, conmigo, intégrese vía Zoom. Yo, por lo que yo ya estoy viendo, va a llegar un momento y desafortunadamente no creo que estemos muy lejos, en el cual ya no voy a poder transmitir en YouTube por la cuestión de la censura. Entonces, va a llegar el momento en que ya no se va a poder. Bueno, a menos que Dios nos sostenga de manera sobrenatural, pero por eso es mi exhortación, mi invitación, intégrese vía Zoom. Es la única manera ahorita de poder solventar la censura.
Babilonia. Babilonia es una palabra que significa confusión. Babel. Entonces, cuando yo hablo de Babilonia, pues la palabra significa confusión, así tal cual, de acuerdo a su significado. Pero esta, a su vez, esta palabra confusión viene de una palabra que significa mezclar, mezclar. O sea, es cuando se mezclan dos cosas y dice aquí también específicamente con aceite, mezclar. Y es interesante porque también tiene que ver con ungir. Ahí lo ve hasta abajo, o untar. Entonces, no me he ido yo por esa vertiente, pero también quiere decir que Babilonia representa pues una unción o un ungimiento mezclado. Entonces estamos hablando que confusión, la mezcla, mezclando cosas buenas, cosas malas, cosas correctas o cosas incorrectas, pues al final genera una confusión. Y eso es Babilonia. Ahora, ¿quiénes vivieron confusión? Pues Dios da testimonio que su pueblo, ahí lo puede ver en letra grande, diagonal, atravesada. No digo la palabra porque hasta eso ya puede ser motivo de censura. Su pueblo vivió confusión. Su pueblo se mezcló, se mezcló. En otras palabras, se babilonizó. Salmo 106:33. Puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. ¿Hasta dónde fue la mezcla? Lo que aprendieron de las naciones de alrededor, de acuerdo a sus costumbres, dice el Salmo 106:37. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron, no puedo pronunciar esa palabra, y derramaron inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Y así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces, pues tal cual, el pueblo de Dios se babilonizó, vivió confusión y se mezcló con las costumbres de los pueblos de al lado. Cuando leemos Ezequiel 22:18-19 en la Septuaginta, dice aquí: Hijo de hombre, he aquí han sido hechos para mí la casa de Israel mixtos, mezclados, todos de bronce y fierro y estaño y plomo en medio de plata. Y dice, ve aquí cómo se mezclan distintos materiales, metales: bronce, fierro, estaño, plomo, plata. En medio de plata entremezclada está. Por esto dice el Señor: por cuanto habéis sido hechos en conmistión una, por esto yo os recibiré en medio de Jerusalén.
La palabra conmistión es combinación de una cosa con otra de naturaleza diversa. Entonces, el pueblo se babilonizó, se mezcló, generando confusión. Ahí está muy claro. Entonces, pues al final, pues está claro que, pues como le decía, Babilonia significa confusión, pero viene de una palabra que es mezclar y que también tiene que ver con ungimiento. Entonces aquí está, Babilonia, confusión, mezcla. Ahora, viendo ejemplos que están ahí en la Biblia, Josué 6:18, de acuerdo a la Septuaginta. Guardaos bien de lo dado al anatema, no sea que tomando algo de lo que así habéis consagrado, hagáis anatema el campamento de Isra y traigáis sobre él la confusión, la mezcla, Babilonia. No vayas a traer sobre el campamento la confusión, la mezcla o Babilonia. Cosa que sí lo hicieron. A pesar de las advertencias, sí lo hicieron, porque en Josué capítulo 7, versículo 20, Reina Valera, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Isra, y he hecho así y así. Iban a entrar a la batalla contra Jericó. Dios les dijo, pues no vayan a traer confusión, no vayan a agarrar del anatema, etcétera, etcétera. Pero Acán, uno de los del soldados de Israel, pues, no le importó la advertencia y tomó del anatema. ¿Y qué fue lo que tomó? Que introdujo confusión en el campamento. Pues nada más ni nada menos que tomó un manto babilónico, un manto de confusión, un manto de mezcla. Porque él mismo confiesa, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Entonces, se metió confusión, se metió Babilonia, se metió mezcla en el campamento de Israel. Se babilonizó. Ok. Ezequiel 22:1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, con respecto de Jerusalén, con respecto de Jerusalén, tú, hijo de hombre, vas a juzgar a la ciudad Sangui, no termino la palabra, vas a juzgar a la ciudad Sangui, etcétera, hazle saber todas sus abominaciones. Dirás, así dice el Señor Dios, ciudad que derrama sang en medio de sí misma para que llegue su hora, y que se hace ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado, te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho, te has contaminado. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te, te he hecho oprobio a las naciones y objeto de burla de todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti. Ciudad de mala fama, Jerusalén, llena de confusión, llena de Babilonia, llena de mezcla. Entonces, Jerusalén se volvió Babilonia. Isaías 59:2. Por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades
Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión, en Babilonia, en la mezcla, y hablan falsedades y conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. En el que come desde sus huevos se desvive. No puedo decir la palabra muer. El que come de sus áspides y tejen telas, el que come de sus huevos se va a la tumba. Y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestido ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar san inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y hay en sus hay en sus caminos. Camino de paz no conocen. No hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas y cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Y esta es la ciudad de Jerusalén que confía en confusión. Babilonia, mezcla. Ay de mí, Miqueas 7:1, porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimos de uvas que comer, ni higos tempranos que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, no hay ninguno recto entre los hombres, todos acechan para derramar sangre. Unos a otros echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, también el juez, una recompensa. El grande habla lo que desea su alma y juntos la traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. En el día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará y entonces será su confusión. Te volverás Babilonia. Entonces, yo pregunto, ¿quién es Jerusalén? Otra Babilonia llena de confusión, llena de mezcla, llena de maldad. Muy literal. Dice aquí, mire, puedes decir el país de la estrellita para no decir, está bien, me gusta. Cuando le quiero hablar de Isra, le voy a decir el país de la estrellita. Me gusta, el país de la estrellita. Estrellita azul, el país de la estrellita azul. Ah, qué tremendo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya no puedes decir el país de la estrellita, ya no puedes decir un montón de cosas. Pero bueno, Santiago 3:16, porque donde hay celos hay ambición personal y allí hay Babilonia, confusión y toda cosa mala. Primera carta a los Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de Babilonia, de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Miren, ya me están dando ideas ustedes. En lugar de decir san, diga líquido rojo. Ay, Dios.
Después vamos a tener que hacer una especie de diccionario. Ok, entonces, váyase acordando el país de la estrellita azul y hablemos del líquido rojo, pues ya sabe usted a qué me refiero. Hay que empezar a hablar en clave. Váyanme dando ideas. Dice aquí, eh, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de una madre, que se portaron mal portadas, en Egipto, y se portaron mal en su juventud, y allí fueron palpados sus, etcétera, etcétera, y allí fueron acariciados sus, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo diríamos? Pero bueno, estas dos hermanas, son dos mujeres, una hermana mayor y una hermana menor. Se conocen como Ajolá y Aholibá. Ajolá y Aholibá, que corresponden a Samaria y a Jerusalén. Sus nombres eran Ajolá, la mayor, y Aholibá, su hermana, pues la menor. Vienen a ser mías, dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Ajolá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Pero estas eran mujeres mal portadas, eran ramas. ¿Mm? Entiende cuando digo que eran ramas. Y muy mal portadas. Pero hablando de Samaria, hablando de Samaria, dice aquí que se malportó con sus amantes los asirios. Se malportó con sus amantes los asirios, se apasionó con ellos y que estos asirios estaban vestidos de púrpura y eran gobernadores, oficiales, jóvenes apuestos, jinetes montados a caballo. Quiere decir que hubo relaciones H contra H, M contra M, entre el pueblo de la estrellita contra los oficiales y gobernantes de Asiria. ¿Entiende lo que digo cuando digo una relación H contra H y M contra M? Hombre contra hombre, mujer contra mujer. Entonces, pues se metieron en unas relaciones de este tipo, el pueblo de la estrellita, y ni modo. Y luego dice aquí, y no abandonó su mal comportamiento de Egipto, pues con ella muchos en su juventud se habían acostado y acariciado sus virginales y derramaron sobre ella su pasión. Por tanto, la entregué en manos de sus amantes, en mano de los asirios, de los que se había apasionado. Y ellos descubrieron su desnudez, se llevaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada, y vino a ser ejemplo para las mujeres, pues se ejecutaron juicios contra ella. Entonces, al final, Samaria, Ahola, se contaminó con los asirios en relaciones HHMM y pues se contaminaron de todo eso. Pero en este caso, su hermana, Jerusalén, aprendió de su hermana Samaria. Aholibá aprendió de Ahola. Y dice aquí, y aunque su hermana Aholibá vio esto,
se corrompió en su pasión más que ella, y sus malos comportamientos fueron mayores que los malos comportamientos de su hermana. Se apasionó de los asirios, también, de los que se vestían de púrpura, gobernadores, oficiales, vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos jóvenes apuestos. Y vi que ella se había contaminado y un mismo camino seguían las dos. Y aumentó su mal comportamiento, vio hombres pintados en la pared, porque aparecieron otros hombres, que en este caso pintados de rojo o vermellón o escarlata, ceñidos sus lomos con cinturones y amplios turbantes en sus cabezas con aspecto de oficiales, todos ellos semejante a los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Entonces la hermana Jerusalén o Aholibá, pues se contaminó no nada más con los asirios, que se vestían de púrpura, sino también con los babilonios o caldeos, que se vestían de rojo vermellón, que al final pues son básicamente el mismo color. Usted aquí ve a la izquierda el color rojo vermellón y aquí a la derecha el rojo escarlata. Que por cierto, si hablamos del rojo escarlata, dice aquí que representa este tono excitante, energetizante, estimulante, apasionado, caliente, dinámico, sexy, provocativo, dramático, poderoso, magnético, impulsivo, aventura, espontaneidad, agresividad, violencia, peligro, coraje, temperamental. Nada más para que vea. Bueno, ¿y esto por qué es interesante? Porque ¿quién se vistió de púrpura y escarlata? Si estamos diciendo que al principio el pueblo de la estrellita se llenó de confusión, se llenó de Babilonia, de mezcla, y estamos diciendo que el pueblo de la estrellita o la capital Jerusalén, que era la hermana menor de Ahola, Samaria, y ella Aholibá, se apasionó con los asirios y se apasionó con los aldeos, asirios que se vestían de púrpura y babilonios que se vestían de escarlata. Qué interesante, porque Babilonia, la mujer que está sentada, pues estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas que tenía en la mano, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Apocalipsis 18:16 vuelve a decir lo mismo. Dice, diciendo, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas. Y sabemos que una interpretación clásica, literal, del rojo y escarlata, pues hacen alusión a los cardenales, a la religión universal, que pues, se visten de rojo y escarlata. Sí, pero esto viéndolo ya desde más atrás, pues Jerusalén, Aholibá, pues se apasionó con los de púrpura y con los de escarlata, con los asirios y con los babilónicos. Y desde ahí viene su interés en ese tipo de relaciones. Uh-huh. Entonces, pues aquí está claro, aquí está claro. De hecho, aquí usted ve aquí a los caldeos vestidos de rojo y luego a los asirios, pues de púrpura y escarlata. Ah, mira, aquí tengo una imagen. Asirios vestidos de púrpura, caldeos o babilonios de vermellón o escarlata, tal cual como se viste la mujer que está sentada sobre una bestia. Que por cierto, todavía no he dado el tema de las 7 cabezas, y eso pues lo tenemos que estudiar después. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedra preciosa, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí está. Pero recuerde que el país de la estrellita azul, hoy en día los que quedan, los Jotas, pues se babilonizaron, se llenaron de confusión y se mezclaron.
¿Y dónde adquirieron todas esas mezclas? ¿Dónde adquirieron todas esas costumbres? Pues cuando estuvieron en Babilonia. Desafortunadamente ahí hubo muchas consecuencias. Bueno, interesante porque cuando yo le hablo de púrpura, es interesante porque la palabra púrpura de Kelet viene de una raíz hebrea, chatkal, que significa rugido de león. Entonces, púrpura tiene que ver con el rugido de león. Así está, de acuerdo ortográficamente al diccionario hebreo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que al final la palabra púrpura representa al rugido representa al león. E interesante porque la palabra vermellón o rojo viene, que es shar, viene de una que es sharar, que significa enemigo. Entonces, por un lado usted tiene púrpura, que tiene que ver con rugido de león o león, y por el otro lado tiene vermellón o escarlata, que tiene que ver con enemigo. Y cuando usted combina esas dos palabras, león y enemigo o adversario, dígase púrpura escarlata, pues no nos da más que primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, enemigo, dígase escarlata, dígase vermellón o rojo, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, dígase púrpura, buscando a quien devorar. Y entonces al final, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿con quién se apasionó Aholibá? Dígase Jerusalén. ¿Con quién se apasionó? Ok, con asirios y con caldeos y babilonios, púrpura y escarlata, pero al final representan al diablo. Se apasionó, se relacionó, se puso en una relación tremendo, amorosa, corrupta con el diablo. Tal cual, tal cual. Con ese personaje se apasionó. Y no es raro, no es raro. Cuando estaba Jesucristo en las tentaciones que tuvo en el desierto, cuando el diablo le dice, échate abajo, que lo sube al pináculo del templo y le dice, échate abajo. No, cuando le dice, este, si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra. Te entregaré porque todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados. Entonces, ¿quién tiene todos los reinos de la tierra? El diablo, Satanás, él los tiene. Dice, a mí me los fueron dados. Y dentro de todos esos reinos de la tierra, pues, porque lo dice claramente, me fueron dados todos los reinos. Y eso involucra el pueblo de la estrellita, y eso involucra la ciudad de Jerusalén. Le pertenecen a Satanás, le pertenecen al diablo, porque a él le fueron dados todos los reinos de la tierra. Entonces, no hay problema. Entonces, pues al final, la mujer sentada sobre una bestia, pues representa al león rugiente, púrpura y escarlata. Púrpura león, escarlata enemigo. El adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pues desafortunadamente se devoró al pueblo de la estrellita. Ok, aquí vamos a leer ya completo el texto. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 dice,
Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran rama que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, que son 7 montes. La mujer estaba vestida de púrpura, dígase león, y escarlata, dígase adversario, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de todas las ramas y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer que vistes es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y como yo le dije la vez pasada, actualmente no existe la ciudad Babilonia. Actualmente no existe la ciudad Babilonia. Me podrán decir que ya es una aplicación espiritual, que Babilonia ya es algo espiritual, etcétera, pero Babilonia como nación, como reino, como país, no existe. Que Irán y que Irak, que antiguamente eran la Babilonia, será lo que ustedes quieran, pero no existe el país Babilonia. No existe. Lo que sí existe es una ciudad que gobierna, que influencia y que tiene un poder sobrenatural impresionante sobre todos los países de esta tierra, y que es el pueblo de la estrellita azul. Y para que vea que es cierto, yo le decía también, búsqueme, le di una tarea, no sé si la hizo, versículos, Antiguo Testamento, que hagan alusión a Babilonia como una rama. Versículos, Antiguo Testamento, que hagan alusión a Babilonia como una rama. Y se va a encontrar uno, dos, tal vez, si usted quiere. Hay sentencias de juicio contra Babilonia, hay sentencias, hay un castigo contra Babilonia, hay varios pasajes que hablan de Babilonia y viene un juicio, un castigo. Pero que se haga énfasis que es una gran rama, no hay. Hay uno en Ezequiel que dice que Israel, el pueblo de la estrellita, se contaminó con su mal comportamiento, con sus pros, pero buscando, a lo mejor puede encontrar otro, pero no hay alusión. En cambio, cuando yo le hablo del pueblo de la estrellita, de su capital, Jerusalén, hay un montón, hay un montón, hay un montón, pero montón, donde se dice que es una gran rama o una rama. Ezequiel 16:30, versículos 31, 32, 33, 34, 41, Ezequiel 23:44, Isaías 1:21, Isaías 57:3, Jeremías capítulo 2, versículo 20, Jeremías 3:1, 3:3, 3:8, 5:7, 13:27, Oseas 1 y 2. Yo ahorita nada más le doy las citas, pero usted dele pausa después al video y léalos, y todos hablan de el pueblo de la estrellita o la capital como una gran rama, una rama. Todos. Oseas 9:1, otro. No te alegres, pueblo de la estrellita azul, con gran júbilo como las naciones.
porque te has portado muy mal. Aquí está. Abandonando a tu Dios, has amado el salario de rama sobre todas las eras de grano. Has amado el salario de rama como todas las eras de grano. Y ve lo que dice Jeremías 3:3. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de rama, no quisiste avergonzarte. Qué interesante, porque ¿a quién le dicen que tiene frente de rama? A Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17:5 dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las ramas y de las abominaciones de la tierra. Pues Jeremías 3:3 le dice a Jerusalén, tienes frente de rama. Apocalipsis 17:5, sobre tu frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las ramas. Está claro, muy literal. Vea lo que dice Ezequiel 23:30. Estas cosas se harán contigo porque te has portado muy mal. Te has portado muy mal con las naciones porque te has contaminado con sus ídolos. Has andado en el camino de tu hermana y por eso yo pondré su cáliz en tu mano. Su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Dios, beberás el cáliz de tu hermana, que es hondo y ancho, y servirá de risa y de escarnio, porque es de gran capacidad. De embriaguez y de dolor te llenarás, el cáliz de horror y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria. ¿Y a quién le dan ese cáliz? Y entonces quiere decir que Babilonia, interesante porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas, tenía en la mano un cáliz de oro llena de las abominaciones e inmundicias de la tierra. Entonces dime quién es la gran rama, la gran Babilonia de Apocalipsis capítulo 17, cuando se dice que tiene frente de gran rama, cuando se dice que tiene un cáliz en su mano y que es lo mismo que tiene Jerusalén. Pues está muy claro, ahí está. Entonces, ¿quién es Babilonia de Apocalipsis capítulo 17? Es el pueblo de la estrellita junto con su capital. ¿Quién es la gran rama de Apocalipsis capítulo 17? Vestida de púrpura y escarlata. Es el pueblo de la estrellita azul junto con su capital. Ahí está, claro. Apocalipsis 17:9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes. Y te enseñé, te muestro este mapa, un mapa antiguo, que dentro de Jerusalén, aquí está la ciudad de Jerusalén, aquí tú ves en rojo su muro, hay 7 montes. Monte Garet, Monte Acra, Monte Sión, Monte Goat, Monte Beseta, Monte Moriat y Monte Ofel. De hecho, hay un tema específico sobre los 7 montes. Porque algunos dicen que esto tiene que ver, no, es el Vaticano, porque el Vaticano ahí están los 7 montes, pero perdón, cuando tú vas geográficamente y ubicas el Vaticano con respecto de los 7 montes que están ahí, no está exactamente el Vaticano sobre los 7 montes, está al lado, es más, está pasando el río Tíber, si mal no me recuerdo el nombre, está pasando el río. No, el Vaticano no está asentado sobre 7 colinas, porque algunos dicen, no, que son las 7 colinas que están en el Vaticano. Pues no es cierto, porque físicamente, geográficamente, esas 7 colinas, uno de ellos es el Palatino, el otro de ellos no me acuerdo ahorita
los nombres. Pero el Vaticano no está exactamente sobre los 7 montes, está al lado de los 7 montes. Y en cambio, la capital del país de la estrellita azul sí está exactamente sobre 7 montes. Sigo. Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Entonces, Jerusalén se corrompió más que sus hermanas, Samaria y Sodoma. Y decir que se corrompió más que Sodoma, pues ya es decir mucho, porque normalmente se entiende que la gran ciudad de pecado, Sodoma y Gomorra. Pues aquí dice claramente que Jerusalén se corrompió más todavía que Sodoma y Samaria, hermana menor y hermana mayor. Ahora, hay algo interesante en cuanto a esto. Pon aquí atención. Porque si estamos hablando de Jerusalén con sus 2 hermanitas, su hermana mayor Samaria, Ahola, Jerusalén, hermana intermedia, Aholibá y Sodoma, también se nos dice quiénes son los papás. Ezequiel 16:3 dice, y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán. Tu padre amorreo y tu madre etea. Entonces, el padre amorreo y la madre etea, ahorita te explico, tuvieron 3 hijas, Samaria, Jerusalén y Sodoma. Ezequiel 16:45. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre fue Amorreo. Madre Etea, que desechó a su esposo Amorreo. Lo mismo que hicieron sus hermanas. Samaria desechó a su esposo y Sodoma desechó a su esposo. Pues eres tal cual hija de tu madre y hermana de tus hermanas. Tal cuales son ellas, eres tú, pero tú eres peor, porque tú superaste a tus hermanas. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque si dice aquí que papá y mamá de Jerusalén y de Samaria y Sodoma era un amorreo y un eteo, padre amorreo y madre etea. Todavía no discierno bien qué implica eso, pero sí hay algo bien interesante. Si yo me voy al árbol genealógico, Noé engendró a 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Noé engendró a Sem, Can y Jafet.
Yo aquí nada más te pongo una partecita del árbol genealógico, porque si no, no se pudiera ver. Entonces, Noé engendra a Cam. Cam tiene 4 hijos. Cam tiene 4 hijos. Pero el cuarto, que es Canaán, él engendra a 11 hijos. Aquí está Sidón, Gen, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo, que son los hijos de Canaán. Te lo pongo en grande para que se pueda ver. Noé engendra a Sem, Can y Jafet. Bueno, vámonos con Cam. Cam tiene 4 hijos. Dentro de uno de ellos está Canaán. Y Canaán engendra a 11, que aquí los ves. Y aquí lo dice claramente Génesis 10:15. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, el que le siguió, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, Cineo, Arbadeo, Samareo y Amateo. Ok. Bueno, ¿y por qué es interesante esto? Porque entonces quiere decir que Het, segundo hijo, y el Amorreo, cuarto hijo, son hermanos. Son hermanos, hijos de Canaán. Entonces, en el sentido espiritual, qué interesante, porque Ezequiel dice, Ezequiel 16:3 y Ezequiel 16:45, que Jerusalén tiene padre amorreo y madre etea, que al final son hermanos. Amorreo, amorreo con eteo o con Het son hermanos. Entonces, quiere decir que los que dieron origen a Samaria, Jerusalén y Sodoma, que es el eteo y el amorreo, que son hermanos, entonces, ¿qué representa? Son producto de una relación de incesto. Obviamente espiritual. Obviamente espiritual. Y aquí está muy clarito. Tú, Jerusalén, padre amorreo y madre etea. Al igual que pues Samaria y Sodoma, hermana mayor y hermana menor. Pero Het y el amorreo son hermanos, padres de Canaán, hijos de Canaán. ¿Y por qué es interesante? Porque hay un hecho bien interesante, porque hubo una maldición sobre Canaán. Génesis 9:24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, Cam, porque vio la desnudez de su padre Noé, se da cuenta Noé y lanza una maldición no a Cam, sino al nieto. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Yo todavía no, te soy honesto, yo todavía no comprendo la profundidad de lo que está aquí. Primera, ¿por qué maldice al nieto Canaán? No, te soy honesto, no sabría yo darte una respuesta. Porque el que se equivocó fue Cam, el hijo directo de Noé, pero maldice al nieto, Canaán. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que de Canaán, que tuvo varios hijos, hay dos que son Het y el amorreo, el número 2 y el número 4, y que al final, dentro de el contexto espiritual, dan origen a Samaria, a Jerusalén y a Sodoma. Y la que más se destacó fue Jerusalén, pero se destacó para lo malo, no para lo bueno.
Todavía hasta lo tengo que estudiar, espero que Dios me dé entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya en un nivel más profundo, pero bueno, hasta aquí lo dejo, pero sí me llama la atención que entonces Jerusalén es producto de una relación entre hermanos. Obviamente estamos hablando en el contexto espiritual. Es producto de una relación incestuosa espiritual. Pues ahí está el pecado. Entonces, al final, ¿qué ocurre? De esta relación incestuosa entre Het, los eteos, la madre, y el amorreo, nacen tres hijas. Samaria, la cual se conoce como Ajolá. Jerusalén, a la cual se le dice Aholibá. Y Sodoma. Ahí están estas tres hermanitas. Hijas de madre etea y de padre amorreo. Nietos de Noé, quien maldijo a Canaán por cuanto Cam vio la desnudez de su padre. Maldijo Noé no al hijo directo, sino maldijo a Canaán, el nieto. Y es interesante porque de este nieto nace Het, los eteos y los amorreos, que representan a la madre y al padre de tres ciudades llamadas Samaria, Jerusalén y Sodoma. Ajolá, Aholibá. Tremendo. Ahí está. No estoy diciendo más que leyendo. Ahora, ya empezaron a aparecer muchos nombres. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Esta bestia escarlata, ya vimos que viene representando al pueblo de la estrellita azul, junto con su capital, que se enamoró de los asirios vestidos de púrpura y de los babilonios caldeos vestidos de rojo, que púrpura y rojo representan león y enemigo, que entonces primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el león rugiente. Entonces, pues a Jolibá, dígase Jerusalén, pues se apasionó con el diablo, literal. Pero esta bestia escarlata está llena de nombres blasfemos. Ok. Y sobre su frente había un nombre escrito, la madre de todas las ramas. Ya vimos que Jeremías 3:3 lo dice literal. Pero, nada más para que quede asentado, Jeremías 23:14. ¿Quiénes son los nombres blasfemos? También entre los profetas de Jerusalén he visto algo terrible, horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Se me han vuelto como Sodoma y Gomorra. Jerusalén se ha vuelto Sodoma y Gomorra. Sofonías 2:9. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Y entonces al final, pues aparecen, se añaden otros dos nombres, a Sodoma y a Gomorra, Moab y Amón, porque son lo mismo. Y entonces Jerusalén viene representado por Babilonia, porque se llenó de confusión, porque se llenó de mezcla, por todo lo que hemos dicho, pero también se relaciona con Sodoma, con Gomorra, con Moab y con Amón. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, hablando de los dos testigos, yacerán en la calle de la gran ciudad, la capital del pueblo de la estrellita azul. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama
Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y entonces, pues aquí se añade otro nombre. Sodoma ya lo teníamos, pero también se le dice a la gran ciudad, capital del país de la estrellita azul, pues también ahora se le dice Egipto. Fíjate. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, Jebús. Y estando allí los jebuseos, habitantes de la tierra, y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás aquí. Y yo te había explicado que la palabra de Jebús tiene que ver con trillar. ¿Qué es trillar? Es golpear o aplastar el grano de trigo. Bueno, eso ya lo explicamos también por ahí. Pero aquí se añade otro nombre. Entonces al final, pues está identificada con un montón de nombres. Jerusalén está identificada con Babilonia, con Sodoma, con Gomorra, con Moab, con Amón, con Egipto, con Jebús y obviamente pues también con su hermana Samaria, su hermana mayor, porque la menor es Sodoma. Bueno, pero hay algo más. Ajolá es Samaria, reino del norte. Ajolibá es Jerusalén, reino del sur. Ajolibá, Ajolá significa mi tienda. Ajolibá significa su tienda. Ajolibá significa su tienda, que es Jerusalén. Y Ajola, mi tienda, es Samaria. Son nombres en cuanto al significado, porque son los nombres que le da el profeta Ezequiel, Dios cuando le da palabra a Ezequiel con respecto de Samaria y Jerusalén. Ajola, Samaria, Ajolibá, Jerusalén. Reino del norte, reino del sur. Mi tienda y su tienda. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque resulta ser que cuando hablamos de Esaú, el que engañó a Jacob, perdón, a el que fue engañado por este Jacob, que por cierto para el pueblo de la estrellita azul, Edom representa el cristianismo, Edom representa el mundo occidental, Edom representa los enemigos de Israel que tienen que ser destruidos. Te enseñé hasta los videos de lo que dicen ellos. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque Esaú, después de que lo engañaron y le quitaron la primogenitura, en contubernio su mamá con su hijo Jacob. Bueno, al final hace su vida, este Esaú, y se volvió Edom, rojizo. Y entonces resulta ser que Esaú toma de las mujeres de Canaán. Fíjense, Esaú toma de las mujeres de las hijas de Canaán, en Génesis 36:2. Dígase Edom. Acuérdate que Canaán es el que recibió la maldición de Noé. Canaán recibió la maldición de Noé, el cuarto hijo. Ajá. Por lo que hizo Cam, de que vio su desnudez, el papá de Canaán. Entonces, el nieto de Noé recibe la maldición. ¿Por qué? No lo sé. Pero ya después Canaán engendró a Het, los Eteos, y a los Amorreos, de los cuales vienen Samaria, Jerusalén y Sodoma. Jerusalén, padre amorreo y madre etea. Bueno, ¿por qué es interesante todo esto? Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, el que recibió la maldición de Noé. Ok. Y de ahí vienen los eteos, vienen los amorreos,
Y de ahí viene espiritualmente las tres hijas, Samaria, Jerusalén y Sodoma. Bueno, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón y Tita, Eteos, a Jolibama, hija de Aná, nieta de Sibión. Entonces Esaú se casa con una mujer llamada Aholibama. Esaú, dígase Don, se casa con una mujer llamada Aholibama, nombre muy semejante a Aholá, Samaria, y Aholibá, Salén. Ambas son ramas mal portadas. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque este Edom, Esaú, toma a una mujer, Aholibama, se casa con ella y obviamente pues se vuelve su esposa y le da cobertura. Ahora, pero esto tiene una explicación espiritual. ¿Qué significa Aholibama, esposa de Saúl? Aholibama significa tienda de altura, tienda de la altura o una tienda de lugar alto. Aholibama es una tienda de lugar alto. Acuérdate que Ahola, Samaria es mi tienda, Aholibá, Jerusalén es su tienda, pues Aholibama es tienda de lugar alto. ¿Y qué son los lugares altos? Los lugares altos eran lugares de contaminación espiritual, eran lugares de idolatría, eran lugares de mal comportamiento espiritual de parte del pueblo. Levítico 26:30 dice, voy a destruir vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá. Entonces, los lugares altos representan idolatría, perversión, corrupción. Bueno, primer libro de los Reyes 14:22. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y lo provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que había hecho. ¿Y cuál era uno de los pecados más graves que hizo Judá? Primer libro de los Reyes 14, primer libro de los Reyes 14:23. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Entonces, ¿qué se dedicó a hacer Judá? Edificar lugares altos, edificar lugares altos, lugares de contaminación espiritual, lugares de idolatría, lugares de perversión, de corrupción, etcétera, etcétera. A eso se dedicó Judá. Los habitantes del país de la Estrellita Azul, junto con su capital. Pero cuál se volvió el lugar más alto y más importante de Judá? ¿Cuál es el lugar más alto, más importante de Judá? La Biblia lo dice. Miqueas 1:2.
Escucha, por favor. Oíd pueblos, todos. Escucha, tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se hendirán como la cera ante el fuego y como las aguas derramadas por una pendiente. Miqueas 1:5. Escucha, escucha por favor. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de los de la estrellita azul. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de los de la estrella azul. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? El reino del norte. ¿No es Samaria? ¿Y quién es Samaria? Ajolá. Ajolá. ¿Y cuál es el lugar alto de Judá? El lugar de idolatría, el lugar de corrupción, el lugar de pecado. ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es acaso Jerusalén? ¿Qué quiere decir? Que la ciudad Jerusalén se volvió el objeto de adoración y de idolatría del mismo pueblo. En otras palabras, adoran más, respetan más, quieren más, aman más a Jerusalén y al mismísimo Dios. Su lugar alto, su lugar de idolatría, de pasión, es la mismísima Jerusalén. ¿Quién se volvió su ídolo? Ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Quién se volvió su ídolo? ¿Quién se volvió su pasión? ¿Quién se volvió su devoción total? Jerusalén. No, ¿cuál es el lugar alto de Judá? No es Jerusalén. ¿Y qué significa Aholibama, con la que se casó Esaú? Tienda del lugar alto. Tienda del lugar alto. ¿Y qué dice la escritura acerca de Jerusalén? Que se volvió un lugar alto. Jerusalén, cómo se pronuncia? Aholibá. Jerusalén es Aholibá. Pero Jerusalén se volvió lugar alto. Aholibama. Tienda del lugar alto. Tienda del lugar alto. Que se casó Aholibama. ¿Con quién se casó? Con Esaú. Dígase Edom. Entonces, Jerusalén se convirtió, aparte de Ajolá, que ya era Ajolá, pues se volvió Aholibama. Ajolá, su tienda. Aholibama, tienda de lugar alto. Centro de idolatría, de contaminación, de corrupción, de pecado. Se apasionan más y aman más a la mismísima Jerusalén que al Dios mismo. Entonces,
Jerusalén, Ajolá, su tienda, se convirtió también en Aholibama, tienda de lugar alto, tienda de idolatría, de corrupción, de pasión. Tremendo. Y entonces al final, dice aquí, Miqueas 1:5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa del país de la estrellita azul, la bandera con la estrellita azul. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Ahola. ¿Y cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es acaso Jerusalén, que es Aholibá? Y se volvió un lugar alto, tienda de lugar alto, Aholibama. Entonces, Ahola, Aholibá y Aholibama son distintas formas de hablar del obispo. Y Esaú se casó con Aholibama. Jerusalén se volvió también Aholibama, tienda de lugar alto. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Esaú pues ahora es el que da cobertura a Aholibama, su esposa. Entonces, ¿quién es la esposa de Jerusalén? Edom. Está bajo la cobertura de Edom. Qué ironía. Y son a los que ellos quieren destruir y matar. Y al final es cierto, ¿quién ha protegido? ¿Quién ha guardado? ¿Quién ha apoyado contra viento y marea a Israel? Estados Unidos, el cristianismo, que son el movimiento sionista cristiano y el mundo occidental. Israel hace como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, destruye, aniquila, etcétera, etcétera, mata, hace genocidio y nunca le dicen nada. O cuando le llaman la atención, nada más es por encimita como para guardar las apariencias. Pero las Naciones Unidas no se mueve, el mundo occidental no se mueve, Estados Unidos no se mueve y hacen lo que quiera y dejan que haga lo que quiera el país de la estrellita, de la bandera con la estrellita azul, que es Ajolá, Jerusalén, que es como su hermana, que se superó a su hermana mayor, Samaria, Ajola, y que se volvió Aholibama, tienda de lugar alto, tienda de idolatría. Y entonces al final, pues queda, aquí está todo este revoltijo, Canaán que es maldecido, nieto de Noé que le manda la maldición al nieto por culpa del papá Cam, que tiene a dos hijos, que son Het y el amorreo dentro de los 11, y de ahí viene Samaria, Jerusalén y Sodoma, padre amorreo, madre Tea, Samaria que es Ahola, mi tienda, Jerusalén que se conoce como Aholibá, su tienda, junto con Sodoma, y Jerusalén que pues también se volvió tienda del lugar alto porque se volvió el lugar de adoración de los de la estrellita azul. Y con aparte todos los nombres que la identifican, Babilonia, Sodoma, Gomorra, Amón, Moab, Egipto, Jebús y Edom. Edom, que es el esposo de Aholibama, que representa de lo que ellos mismos dicen el cristianismo o el mundo occidental, y que son los que lo protegen, lo guardan y lo apapachan, y los de la estrellita azul hacen lo que quieren, cuando quieren, de la manera que quieren y como quieren, etcétera, etcétera, destruyen, aniquilan, acaban, torturan, ta, 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 ta,
y no mueven un solo dedo para verdaderamente. Entonces, ¿quién es la gran rama que tiene comiendo de su mano a todo el mundo occidental? ¿Quién está escondida detrás del nombre Babilonia? Pues aquel país de la estrellita azul, que según la Biblia se le dice Sodoma, Gomorra, Amón, Moab, Egipto, Jebús, y que también tiene cobertura de Edom. Amén y amén.